Buenos días, profesor. Buenos días, Valentina, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días, Yaret. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Matías? Buenos días, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. Si no bien recuerdo, chicos, ya hemos terminado lo que es el tema de conferencias. Sí, vamos a continuar con otro tema que es el tema de casa. Vamos a empezar entonces a ver también algunos ejercicios del libro para que lo tratamos. Entonces, vamos a empezar.
Ahora sí. ¿Pueden escucharme, chicos? ¿Escuchan bien? ¿Sí? Sí, profe. Miren, el día de hoy vamos a ver el tema de semejanza. Sí, la pregunta más importante sería, ¿no? ¿Cuándo dos triángulos son semejantes? Para saber cuándo dos triángulos son semejantes, solamente existen dos características importantes. ¿Cuál es la primera? Ahí he puesto los dos asteriscos que están en la pizarra. La primera es cuando los ángulos son iguales, cuando dos triángulos son semejantes, los ángulos son iguales y los lados homólogos son proporcionales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de congruencia? En congruencia, los ángulos eran iguales y los lados también eran iguales, ¿no? Pero en semejanza, la única diferencia es que los lados ya no son iguales, sino los lados son proporcionales. ¿Ok? Muy bien, ahí he puesto como ejemplo dos triángulos semejantes. El triángulo ABC. Ahí está. ABC. Y el otro triángulo EFD. ¿Ok? Esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué razón? Miren, todos los ángulos son iguales. Alfa, beta, teta, alfa, beta, teta. Todos los ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. ¿Sí? Quiere decir que A es proporcional a M, ¿no? O sea, el lado que se lo pone. Cuando digo lado homólogo, chicos, significa el lado que se le pone alfa, o sea, el lado que se le pone alfa es proporcional. Estos dos lados son proporcionales. O sea, el lado que se le pone alfa, igualito. El lado que se le pone beta, como todos los lados, también son proporcionales. Y por último, los lados que se le pone a beta son proporcionales. Pues ahí está. AB proporcional a B. BC proporcional a FT. La C proporcional a B. Si quieren le pueden poner en letrita. A esa B, a M, es igual a qué? C, a M. Como son proporcionales, chicos, estos lados es igual a siempre es igual a 4. Muy bien. Creo que ya está claro, creo que cuando, acuérdense, cuando dos triángulos son semejantes, primero, sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar, ¿sí? Identificar que dos triángulos son semejantes? ¿No? Hombre, un problema de geometría, tú no sabes, ¿no? Si dos triángulos son semejantes, ¿cómo lo identificas? Es muy fácil, ¿sí? Y el caso más sencillo, o el caso más fácil de poder identificar cuando dos triángulos son semejantes, es cuando un triángulo tiene todos sus ángulos iguales. Este es el caso más recurrente, el caso más evidente. Si yo observo en un problema que dos triángulos, todos sus ángulos interiores son iguales, entonces puedo decir que esos dos triángulos como son. ¿Cuál es la simbología de la semejanza? Yo puedo decir que el triángulo es el símbolo de semejanza. Por ejemplo, en su libro, ese es el problema número 2. Lee el problema número 2, ya.
dos caminos paralelos se unen entre sí por dos puentes que a su vez se cortan en el punto O. Si se tienen en cuenta las medidas de la figura, calcula la longitud de los dos puentes. O sea, ahí está el gráfico, ¿no? Este gráfico está en la pizarra. Bien. ¿Cuáles son los puentes? Los puentes son estos. Ya me piden la suma de la longitud de los puentes. Ya me piden allá a ver el primer puente y el segundo puente, que vendría a ser C. Ahora me están diciendo de que estos dos como son paralelas, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? A ver, de rectas paralelas. Yo tenía dos rectas paralelas. ¿Se acuerdan que este ángulo eran iguales, ¿no? Porque eran ángulos alternos internos, ¿sí? Por lo tanto, si estas dos son paralelas, este ángulo vale alfa. ¿Cuánto vale este ángulo? Vale alfa, ¿no? Son ángulos alternos internos. Ahora para el otro. Este ángulo vale teta. ¿Cuánto vale este ángulo? Por lo tanto, chicos, conclusión. Cuando ya yo observo que dos triángulos tienen como mínimo dos ángulos iguales, el tercero necesariamente tiene que ser igual. ¿Okay? Este ángulo vale beta, por ángulos opuestos, ¿cuánto vale? Ya observaron la semejanza. El triángulo que está arribita es semejante al triángulo que está abajo. ¿Por qué, profe? Por este caso, ¿no? Cuando dos triángulos tienen todos los ángulos iguales, ya se puede llegar a la conclusión de que son proporcionales. Los lados son proporcionales. ¿Okay? Entonces yo digo que el triángulo debe de semejante al triángulo ADE. Por lo tanto, si ya descubrí la semejante, sus lados, ¿cómo son? Lados son proporción, por lo tanto, aplico la proporcionalidad. Ya descubrí la semejante, sus lados tienen que ser proporcionales. Por lo tanto, ¿qué hago? Primero, a ver, ¿qué se lo pone acá? A ver, tiene que ser proporcional. ¿Cierto, no? Y la proporción se tiene que mantener en todos los lados. Toda la proporción siempre es igual a qué? A una constante. Por lo tanto, si aquí a alfa se le pone 6, otro papel lo pone. ¿Cuánto vale Y? Se puede, ¿no? ¿Cuánto vale Y? Se puede ser igual a 9, ¿no? Ahora, si yo quiero hallar el valor de X, aplico la proporción con el tercer lado, ¿no? Igualito. Igual a 18. Aplico ya para este lado. A teta se lo pone X.
Yo no tengo otro color. Igualito. Okay. Sexta, sexta. Dos. Vamos a leer aquí. Sería 6 entre 3, ¿no? Sería, sí, está bien. Yo voy a poner 6, bueno, 8, 6, sería 16 entre 3. Por lo tanto, chicos, la suma de los puentes de acá es igual. La suma de los puentes sería de ¿cuánto vale? Sería 8 más 6, ¿no? Sería 8. Vale. Más de más. Uno de acá, 14, al 15 más 8, 23. Multiplicamos en aspa, sería 9. Sería 85. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe. Pero Sergio, acabas tú de ingresar. Ni siquiera se trae la clase. No, profe, he empezado a las 8:05. No, claro, has ingresado a las 8:05, pero no, no has podido ingresar, creo, ¿no? No me equivoco. A ver. Vamos a ver el problema número 1. Ahora lee Sergio el problema número 1. Una piscina tiene 2,3 metros de ancho. Si nos situamos a 1,16 metros del borde, desde una altura de 1,74 metros, se puede observar que la línea visual une el borde de la piscina con la línea del fondo. ¿Qué profundidad tiene la piscina? A ver. Básicamente, chicos, ahí he graficado los dos triángulos semejantes, ¿no? Aquí está la altura del hombre que está mirando. Y aquí está la piscina, ¿no? La profundidad de la piscina vendría a ser esto. Esto vale 2,3, esto vale 1,16. ¿Y cuál es la altura del hombrecito? 1,74. Ustedes se dan cuenta, chicos, esos dos triángulos son semejantes.
Cuando yo tengo dos triángulos rectángulos, basta que uno de sus ángulos sean iguales. El otro tiene que ser igual necesariamente, ¿no? El metro vale alfa. ¿Cuánto vale esto? Esto vale teta. ¿Cuánto vale alfa más teta? 90, ¿no? Se acaba de alfa, ¿cuánto falta acá? Por tanto, ¿cómo son los triángulos? Por este caso, no. Alfa 90 teta. Alfa 90 teta. Son semejantes. Si son semejantes como son sus lados, son proporcionales. Aplicamos la proporción. Alfa que se lo pone X. Al otro alfa, ¿qué se lo pone? ¿Cuánto vale X? A ver, multiplique cuánto sale. ¿Cuánto sale? 3,45. Calculadora ya. El problema número 3. Señorita Valentina. Profesor, El problema número 3, por favor. entre Sergio digo, 1,50 m de altura y un árbol hay un pequeño charco en el que se refleja su copa. Determina la altura del árbol si se sabe que las distancias se separan a Sergio del lugar de reflejo en el charco y del árbol son de 3 metros y 8 metros respectivamente. Otra vez, por favor. Voy a leer otra vez, por favor, Valentina. ¿No me escuchó, profesor? ¿O se escucha bajo? No, no, sí se escuchó, pero vuelve a leer, por favor. Ah, ya. Entre Sergio de 1,50 m de altura y un árbol hay un pequeño charco en el que se refleja su copa. Determina la altura del árbol si se sabe que las distancias se separan a Sergio del lugar y del reflejo en el charco y del árbol son de 3 metros y 8 metros respectivamente. Muy bien, chicos. Problema número 3. Vamos a entrar un poco en física, ¿sí? Acá tenemos aquí, ¿cómo se llama? Marco. ¿Cuánto mide de altura Marco? Es chato, ¿no? 150 centímetros. Y ahí está. Y dice que hay un algo. Un poco más grande. Un arbolito. Dice que Marco,
puede ver la copa del árbol, dice, a través de un charco, ¿no? Acá hay un charco. O sea, Marco mira aquí la copa del árbol. Acuérdense, chicos, que cuando aquello es un poco de física, que tiene que ver con un espejo, acuérdense que el charco refleja, eh, prácticamente reemplaza un espejo, porque yo a través del charco puedo ver a un árbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente sucede. Marco ve acá. ¿Qué mira? Mira, ¿qué mira? Mira qué. ¿Qué pasa? ¿O cómo puede ver, sí, cómo puede ver Marco el reflejo del árbol, de la copa del árbol? Pues justamente por la reflexión de la luz. ¿Sí? La luz cae acá, se refleja en el agua y Marco lo puede ver. ¿Sí? Ahora, en física, eso se llama reflexión de la luz. ¿Sí? Pero depende de lo que llega a la universidad, lo que llega en física 1, física 2, física 3. ¿Sí? Hay un tema que se llama reflexión de la luz. ¿Sí? Cuando la luz se incide, se refleja, ¿sí? Porque acá hay una perspectiva que cumple estos ángulos como son. En ángulos son iguales. Cuando la luz se refleja, pasamos, eso se llama la línea normal. Cuando ven el tema de espejos o de reflejo de la luz, se llama la línea, es una línea vertical. ¿Y qué se cumple? Que todos los ángulos como son, son exactamente. Por lo tanto, si los dos ángulos son iguales, ¿cómo son estos dos ángulos? También son iguales. Ya salió, ¿no? En 90. ¿Cuánto vale? Esto vale beta, no, ¿qué vale? Beta, ¿no? A la beta. ¿Qué más me dice el problema? Que las distancias al charco, ¿cuánto son las distancias? ¿Cuánto vale? A ver. O sea, esto vale 3 metros, ¿no? O sea, Marco está a 3 metros del charco y el árbol, ¿cuántos metros? 8 metros, ¿no? Profesor, ¿y el ancho del ancho del charco? No. Me dice del punto de reflexión. Esto es el tipo de semejanza, ¿no? ¿Cómo son los triángulos? Son semejantes. Me piden allá la altura de la... Creo que es evidente que los dos triángulos son semejantes, ¿no? Ahora aprovecha. ¿Cuánto sale aquí? 400. 400 centímetros, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto sería? Sería 4. Acuérdense, esto también metros, por lo tanto, ¿esto cuánto tiene que estar? En centímetros, ¿no? Tanto, ¿cuántos metros tiene el árbol? 4 metros. Este es el caso más usado de semejanza, ¿sí? En el caso donde los dos triángulos
tienen todos los ángulos opuestos. Ese es el más evidente, por así decirlo. Si yo observo un problema, claro, aquí estamos viendo problemas directos. ¿Cómo así, digamos, eso? Digamos, solamente tengo dos triángulos, ¿no? Pero va a haber problemas donde te van a poner un gráfico donde hay más de un triángulo y tú tienes que saber identificar. Entonces, incluso vas a encontrar eh, triángulos que son semejantes, pero que no te ayudan en nada a resolver el problema. O sea, en un problema tú puedes encontrar 4 o hasta 5 triángulos semejantes, pero no todos los puedes utilizar, porque no te llevan a nada. Entonces tú tienes que saber dónde aplicar la proporción, ¿sí? Sobre todo cuando hay más de dos triángulos, puede haber 3, 4, 5. ¿Sí? Claro, en nuestros casos, siempre ha habido dos, ¿no? Es obvio que dos triángulos van a ser semejantes. Pero en otros casos va a tener que ir. Una pregunta es también. En la próxima clase vamos a ver también el tema de semejanza, pero vamos a ver los otros dos casos, ¿sí? Que no se usan mucho, obviamente. No son muy conocidos, muy usados. ¿Sí? Una pregunta. Ninguna. A ver, Kiara, lee el problema número 4. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la altura BH. Si BH es igual a 6 centímetros y H es igual a 4 centímetros, calcula la longitud de HC. Ahí está el problema, ¿no? Si ustedes observan ahí, chicos, en ese triángulo hay, por ejemplo, 6 triángulos semejantes, ¿no? Sí, como es este, el triángulo, como son semejantes, ¿no? El grandote. Pero en ese problema hay 3 triángulos semejantes. Ahora, tú tienes que aplicar, digamos, la semejanza solamente entre dos triángulos. O sea, de los 3, ¿cuáles escogerías? Para ese caso, ¿qué triángulos utilizarías para aplicar la semejanza? Triángulo ABH y BHC. es semejante del triángulo. Pero también es semejante a qué? Ahí está. Esos 3 triángulos son semejantes. ¿Sí? Pero como dice su compañero Celso, tenemos que saber, digamos, qué semejanza utilizar que nos puede ayudar a resolver el problema. En este caso, sería a ver, ¿qué se lo pone? Al otro beta, al alfa,
Pues la teta. 6. El otro teta. ¿Cuánto sale? Listo. Entonces, moraleja en este problema, ya nos queda un minuto. Cuando hay más de una semejanza, tienen que saber identificar, o sea, qué semejanza les ayuda a resolver el problema. ¿Sí? Bueno, chicos, nos quedamos ahí. La próxima clase, bueno. Chao, chicos.